Y antes de despedirnos, es viernes y ya está aquí con nosotros Edson Alamilla, siempre con las mejores recomendaciones. Las voy a acomodar para que usted las vea porque en esta ocasión te traemos hasta nuestro... Bueno, tú lo trajiste, yo no voy a decir que yo lo traje porque no lo tenía. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿y tú? Bueno, vamos a hablar de un libro, bueno, dos libros de un sociólogo, historiador, Michel Pastore, francés, que aborda cómo nos relacionamos los seres humanos con los animales. Estaba yo pensando, por supuesto, la Biblia y la serpiente, ¿no? Y la mujer por ahí, etcétera, etcétera. Y la bandera de México también, ¿no? Tienes la serpiente, el águila, etcétera. Es decir, hay una representación simbólica constante de los animales en nuestros símbolos patrios, en nuestra historia, en nuestra comunidad, en fin. Y uno de ellos lo traza muy bien Michel Pastore con animales célebres. Va desde... y además es una gozadera de un historiador, hablar desde la serpiente de la Biblia y pasando también por el mito del Arca de Noé, por ejemplo, ¿no? O Claro, todos los animales que han estado en la historia de la vida. Empezando por la vida. Bueno, la serpiente, pero además, ¿cuáles son los mitos, los relatos desde no sé, los textos fundacionales como la Biblia o la Ilíada o la Odisea, etcétera? Y cómo, no sé, a Ulises lo vuelven puerco en una isla, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo ha sido la relación que tenemos con los animales? Y empieza precisamente con el mal. ¿Cómo ha designado la humanidad al mal? Por ejemplo, la serpiente, ¿no? Y además quita de culpa, se nota que era una sociedad patriarcal, quita de culpa a Adán. ¿Era? Bueno, sí. Ahí tienes toda la razón del mundo para seguir hablando de eso, ¿no? No podemos todavía hablar en pasado. Desafortunadamente. Bueno, los relatos fueron bastante patriarcales y también, no sé, basta la cultura pop. Es decir, hasta, no sé, Milú de Tintín, por ejemplo, el cómic, etcétera, los animalitos que acompañan a Asterix y Obelix, o tú lo recordarás muy bien porque es un dato, la oveja Dolly. ¿Te acuerdas que también la referencia que tenemos de la historia de la oveja Dolly? O cuando nace Mickey Mouse o cuando nace el Pato Donald. O sea, todo esto el ser humano siempre se ha vinculado con un animal, ¿no? Con los animales y les ha dado todo. De alguna manera, por un lado, la humanidad que nosotros tenemos, el tema del bien y del mal, ¿no? Lo bonachón que puede ser, pero también la loba que cría para formar Roma, en fin. Hay una serie de datos impresionantes que además vas, a través de animales célebres, vas descubriendo un poco la historia. Por ejemplo, yo no sabía, tú sabes, el oso Teddy. ¿Por qué se llama el oso Teddy? Roosevelt era un cazador a principios de siglo, el presidente Roosevelt. Y en una casa no cazaba ni las moscas. Entonces sus acompañantes dijeron, no, pues es el presidente de los Estados Unidos, ¿cómo no va a cazar nada? ¿No? Y además viene precisamente a eso. Y le mandan ponen un oso pequeño y le dicen, bueno, pues mire, ahí está para matarlo, etcétera. Y la leyenda, el relato cuenta que Roosevelt dice, no, yo no puedo matar a ese osesno porque no podría ver a mis hijos a los ojos, ¿sabes? Entonces no hay... Y de ahí todo ese relato lo narran los medios de comunicación entonces y empiezan a hacer muñecos, osos que no antes se hacían muñecas, es decir, a principios del siglo se hacían muñecas, pero no ositos de peluche. Y el osito Teddy. Y a partir de esa decisión. Claro, que está vinculado con Roosevelt, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas que aborda el libro. Bueno, vamos a ver como toda esta relación y por qué estos personajes, hablando de animales icónicos y la relación con los seres humanos, ¿no? con los seres humanos. Y el mismo Michel Pastore habla en otro libro sobre los colores de nuestros recuerdos. Uy, no y entonces ahí sí llevamos a
¿De qué color es cuál es el primer color que tú recuerdas? Pues yo creo que el rosa, ¿no? No sé, o sea, no, en este momento. ¿De qué color puede ser el sentimiento amoroso? El rojo, ¿no? ¿No? O sea, O pasional. ¿Y por qué le damos ese color? Te voy a decir una anécdota hace poco, en los Wixárikas, ¿no? Pues esta pulsera es wixárika. De repente se me acerca, porque compré unas pulseras, se me acerca un wixárika en Nayarit recientemente y nos dice, oiga, no le entiendo a su pulsera. Entonces, yo, ¿cómo? ¿Por qué? No le entiende. Claro, los colores no sé qué significan. Hay una lectura de los colores, ¿sabes? Entonces, también... Pero en muchos aspectos, claro. Desde muchos, o sea, esta es una, o sea, pero siempre tiene mucho que ver incluso con la alimentación, ¿no? Y no todos vemos el mismo verde, ¿no? o el mismo azul, o en fin, hay una serie de cosas y ahí también Michel Pasteur habla precisamente de la historia de los colores. ¿En qué momento definimos que el rojo es una pasión o el verde es una esperanza? Y también es parte, ¿no? De los estigmas o a lo mejor todo esto. Los tabúes también, ¿no? O sea, pensando en el porque negro. Pensando en el rosa, la niña, en el azul, los niños, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas que a veces, bueno, desde chiquitos es como creces, ¿no? Ya después, obviamente tomas tus decisiones, ¿no? Y te das cuenta que no tiene por qué ser así. O esta forma exuberante de la fiesta de la comunidad lésbico-gay, que son llena de colores, que tiene que ver con romper precisamente tabúes, etcétera, que también aborda este libro. Entonces, creo que si queremos... y además son, Sofía, son libros suavecitos, ligeros, amenos. No, y que seguramente te van a llevar en algún momento y te vas a, ¿no? Y vas a entonces hablar de tus animales, ¿no? Sí, de tus colores. De tus colores, de tus mascotas, con ese mismo autor, en un viaje riquísimo de historia, de símbolos, de pasajes y de cómo los seres humanos... ¿Cuál es tu color? ¿Con qué color recuerdas? El primer recuerdo, yo creo que puede ser el rosa también. ¿Sí, el rosa? El rosa también puede ser uno de mis colores. Vivía con muchas mujeres alrededor. Ajá. Entonces yo creo que el rosa es uno de los primeros que me viene, y el amarillo, ¿no? ¿El favorito, tu color favorito? Eso sí, siempre me preguntan, pero es que yo creo que un color favorito hoy, por ejemplo, me gusta mucho el rojo, el verde, ¿no? Pero también tiene que ver mucho con las etapas. A mí hubo un momento en el que no me sacabas del verde y era, digo, sí, el verde o el azul, ¿no? Ajá. El café, por ejemplo. Había mucho que solo café y café. Y te das cuenta cuando abres tu closet y ves todo del mismo color y dices, ¿por qué tengo todo lo mismo? Pero además vas a comprarte ropa y te sigues comprando el mismo color, ¿no? Pasa, o dices, no, ya no quiero ese color, pero caes otra vez en la tentación. Pero tiene que ver con momentos, ¿no? Y con cosas así. Para mí ha sido así, nunca he tenido el mismo. Generalmente el negro ahí. El tema de la alegría también. Sí. Viene. ¿Y qué tal cuando te sientes triste? Y cuando te sientes deprimido, que también... ¿Cómo te vistes? ¿Con qué colores te vistes? En fin, pero no solamente eso. Quien se compra un coche de un determinado color tiene que ver con una estética y todo. Lo que habla Pasteur es una cosa muy interesante, para terminar, si quieres, que es los animales cambian de color para parearse, para conservar la especie, etcétera. La hembra o el macho en diferentes especies llaman cambiando de color, etcétera. Los seres humanos no necesitamos eso. Es una cuestión absolutamente estética propia de nuestra sociedad. Bueno, pues está padrísimo. La verdad que para el fin de semana... Que recuerden. Voy a ver, escríbanos a nuestro WhatsApp, ahí viene, escríbanos. Tenemos cinco para ustedes y que bueno, pues al final después también compártanos qué opina. Es nuestro teléfono 56 24 10 47 10, escríbanos para que se lo pueda llevar y ya lo sabe, en una de esas también anda recordando justamente cuáles sus colores, sus animales y sus espacios en momentos, ¿no? Muy particulares. Edson, gracias como siempre cada viernes que estés con nosotros aquí.